Dios les bendiga ricamente, muy amados en el Señor. Les invito a que busquemos en nuestras Biblias en la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Vamos a estar leyendo en el capítulo 2 y el verso 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Y les invito a que estemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Por favor, mire a su lado. Si notas que alguien no tiene una Biblia, puede compartir el amor de Dios a través de esa palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Un solo verso. Nos dice el apóstol Pablo: procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pueden sentarse, muy amados en el Señor. El título del mensaje de esta mañana lo es 3 preguntas para meditar. 3 preguntas para meditar que nos deja el apóstol Pablo para que seamos fortalecidos en nuestro carácter cristiano, para que el carácter de nuestro Señor Jesucristo sea formado en nuestras vidas, para que así podamos vivir y caminar y crecer de gloria en gloria y traer honra y honor a nuestro Señor Jesucristo a través de la expresión de nuestras vidas en este mundo sufriente que nos ha tocado vivir. Timothy George, decano de la Escuela de Divinidad de Bison, se encontraba en cierta ocasión en un servicio de ordenación para este nuevo pastor. En este servicio se encontraban 2 pastores, y estos pastores tenían una visión del ministerio muy diferente. Había un joven pastor entre ellos, el otro era un anciano pastor veterano, lleno de la experiencia del ministerio. Cuando le tocó la ocasión de predicar al pastor joven, él con mucha energía animó al joven pastor a ser ordenado a vencer el miedo y lanzarte de lleno con fe y con entusiasmo al ministerio. Su tesis era: el ministerio es una destreza que se aprende y una técnica que debe dominarse. Como dije antes, el segundo pastor era un pastor veterano. De inmediato la congregación fue sacudida por las palabras del anciano pastor. La congregación fue tomada por sorpresa. Tan pronto el anciano pastor subió al púlpito, comunicó las siguientes palabras: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Timothy George, luego comentando sobre este evento, dice lo siguiente: el anciano pastor estaba en lo correcto. El ministerio cristiano es un asunto muy peligroso. Y ahora escuchen: nada trae tanta mortandad a las cosas divinas, decía George MacDonald,
como darle un trato habitual y superficial a las cosas santas. Procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estas palabras las escribió San Pablo cuando se encontraba sufriendo en una soledad muy profunda, en una horrible prisión romana. Pablo sabía que sus días estaban contados en esta tierra. Le quedaban pocos días de vida antes de ser ejecutado. Pero a pesar de su sufrimiento y de su inminente muerte, el apóstol Pablo tenía una carga muy profunda en su corazón. La carga y la preocupación del apóstol Pablo era que él anhelaba que el Señor Jesucristo fuera el centro de la predicación, de la enseñanza y de la vida de su iglesia. En el verso que acabamos de leer, sobresalen tres preguntas muy importantes. Son tres preguntas muy importantes porque tienen implicaciones eternas. Son preguntas de vida o muerte espiritual. Noten que en el verso él comienza diciéndonos: procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La Biblia nos enseña que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada una de nuestras vidas reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Las palabras aprobado y la palabra avergonzado hablan de este juicio del tribunal de Cristo. Algunos le llaman el juicio del trono blanco de Dios. Y la palabra tribunal que San Pablo utiliza es una metáfora donde el Señor Jesucristo estará sentado en su trono, y escucha esto con entendimiento. En este juicio Dios nos va a evaluar nuestro pecado. En la cruz del Calvario el Señor Jesucristo perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. En este juicio Dios va a evaluar las obras que hemos hecho por amor al Señor Jesucristo. Y va a ser una especie de graduación donde Dios nos va a dar elogios, galardones y recompensa eterna por el buen trabajo que hayamos hecho para su gloria y su honra en su obra. Es aquí, en este tribunal, en este evento glorioso, donde tú y yo vamos a poder escuchar las palabras del Señor Jesucristo: ven, buen siervo y sierva fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que Dios se complacerá de nosotros en el día de juicio? Yo creo, ¿verdad? Queremos experimentar ese gozo del Señor ante la presencia del Señor en ese día. Ese debe ser el anhelo del corazón de cada creyente. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios se complacerá? El meditar en estas preguntas nos va a ayudar a vivir vidas aprobadas, vidas que honren al Señor Jesucristo.
Estas preguntas, cada una de ellas nos deben guiar a que nuestra vida cristiana, la vida profunda en el Espíritu, se convierta en un estilo de vida para cada uno de nosotros. La primera pregunta es la siguiente: ¿es el Señor Jesucristo el centro de mi vida? ¿Es el Señor Jesucristo el centro de tu vida?